vamos a hacer un repasito de lo que vimos la última clase para ver un tema nuevo, que es, vamos a ver un poquito sobre la religión que tenían ellos, que es muy interesante. Bien, vamos a comenzar. Recordemos que Egipto, como habíamos visto, se encontraba al noreste de África, que lo recorría, atravesaba a este Egipto el río Nilo, bien, y desembocaba en el mar Mediterráneo. La mayor parte de Egipto estaba cubierta por el desierto, por un desierto de Libia de este lado y el desierto de Arabia al este. Bien, esa es la ubicación geográfica que vamos a tener de Egipto. Y vamos a tener dos capitales muy importantes que van a ser Memphis al norte y al sur Tebas. Bien, vamos a ver que el muy importante para la civilización egipcia fue el río Nilo, porque era una fuente de vida y unidad para esta civilización. Ellos adoraban al río como si fuese padre de todos los dioses, ya que se inundaba varias veces al año y ¿qué pasaba? Cuando volvía el río a su cauce, dejaba a los costados estas tierras, dejaba la tierra muy fértil, que servía para cultivar, para la agricultura. Entonces, uy, se me fue, ahí está. Esta es ahora una fotografía, como podíamos ver, de el río Nilo y al costado esto verde que se ve es lo fértil que deja, ¿bien? Y acá, esta es otra fotografía del río Nilo y cómo se ve el desierto al lado. Bien, la diferencia que teníamos de las de Mesopotamia, de las ciudades-estado, es que en Egipto se crea un imperio grande, bien, que se une el Bajo Egipto con el Alto Egipto, y que esta civilización existió por más de 1000 años prácticamente aislada, que estaba sola, no tenía influencia de ningún otro em, civilización o estado cercano. Bien, vamos a continuar, que estas pirámides se construían, que habíamos dicho, eran grandes construcciones, eran monumentos que se construían de forma de tumba. ¿Y quiénes estaban acá? Estaban los faraones, sus familias reales, personas muy importantes al reino. Y otra de las cosas que vamos a ver de las pirámides que vimos la clase pasada era la pirámide de sociedad. Nosotros habíamos visto también la pirámide mesopotámica, ¿bien? Cómo se ubicaba las sociedades, estas sociedades jerarquizadas, ¿bien? De las más importantes que se creían ellos a las que menos importancia tenían en la sociedad, pero a la vez eran muy importantes porque esta, la de abajo, alimentaba todo el resto de la sociedad. Entonces vamos a ver, en Egipto vamos a tener acá en la cúpula, al principio, arriba de todos, al faraón y a la familia real. Una de las cosas que diferenciaba a los faraones de los reyes era de que los faraones, si se acuerdan, ellos eran considerados dioses, ¿bien? A diferencia de los sumerios, de los amorreos y de los acadios que vimos de las ciudades-estado mesopotámicas, ellos no se consideraban dioses, sino que eran descendientes, ¿bien? Por debajo de los faraones teníamos a la nobleza y a los sacerdotes, ¿bien? Ellos no pagaban impuestos y vivían a instancias del pueblo, ¿bien? Luego, por debajo de la nobleza y los sacerdotes, teníamos a los funcionarios, a los soldados y a los escribas, ¿bien? Los funcionarios eran los encargados de recaudar todos los tributos, los soldados de defender los territorios y los escribas eran una clase especial, una clase aparte, porque ellos eran capaces de escribir los jeroglíficos, ¿bien? Por debajo de ellos teníamos a los comerciantes, los artesanos y los campesinos, ¿bien? Que ellos producían el alimento para toda la población. Y abajo, abajo, abajo de todo, vamos a tener a los esclavos, que por lo general eran prisioneros de guerra, reclutados de a miles, que soportaban hacia morir un trabajo forzado. Y quienes
fueron ellos los que llegaron a construir todos estos monumentos. ¿Bien? Hasta acá es donde habíamos visto la clase anterior y tenían una tareita que tienen tiempo de entregarla hasta el jueves que viene. Ahora vamos a ver dónde lo dejé. Acá. Bien. Vamos a ver un tema nuevo que tiene que ver con Egipto, que es la religión egipcia. Y para eso vamos a leer este texto que hice yo, este que está acá. Antiguo Egipto, la religión. Vamos a ver por qué era tan importante la religión y cuál fue el legado que nos ha dejado, o sea, lo que dejó esta religión egipcia en la actualidad. Bien, vamos a leer acá. ¿Alcanzan a ver todos o lo agrando un poco más? ¿Se alcanzan a ver? Moment. Caso. Ay, a ver, bueno, vamos a agrandar un poquito más. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Genial, buenísimo. Entonces, vamos a verlo de acá. El antiguo Egipto, la religión egipcia. ¿Bien? Los egipcios eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Es decir, que creían en muchos dioses. No creían en 2 o en 3, creían en más de 20. ¿Bien? Algunos dioses se adoraban de forma local, mientras que otros se adoraban en todo Egipto. ¿Qué quiere decir de forma local? Vamos a ver acá. Uy, esto por acá. Por ejemplo, que algunos dioses se adoraban en Memphis, otros en Tebas, distintos lugares, pero había otros que se adoraban en todo el territorio de Egipto. En la religión egipcia era común que 2 o más dioses se fusionaran en uno, o sea, que se mezclaran, que se hicieran uno, combinando sus características. Así cuando Tebas, ¿se acuerdan Tebas, la capital, se hizo poderosa, se convirtió en la capital de Egipto? El dios protector del Nomo significa provincia, Amón, era el dios de Tebas, con un cabeza de carnero, se fusionó con Ra, el dios del sol, y se convirtió en Amón-Ra. Bien, así se llaman estos nombrecitos que vamos a ir viendo de a poco, que no es necesario que se los estudien ni nada, sino como para ver, para conocer un poquito más sobre esta civilización. Bien. Otros dioses venerados eran Horus, el dios halcón, que representaba el sol naciente, y Osiris, el dios de la resurrección. Miren, acá les voy a mostrar, por ejemplo, Amón. Bien, que vimos acá Amón con cabeza de carnero, que a veces se lo identifica así, y el dios Ra, bien, entonces se convierte en Amón-Ra. Bien. Otros dioses eran Horus, como ven acá, o Osiris, que no sale acá, sino que sale más abajo. Bueno, miren Anubis, tenemos a Tot, a Set, miren las cabezas que son distintas. Miren acá abajo tenemos a Osiris, este tiene cabeza verde. Después tenemos a las mujeres que son Isis, Mat, Hathor, Sekhmet y Bastet, que era como un gato, ¿bien? Estos son distintos, estos son algunos, ¿bien? Pero vamos a ver que hay un montonazo más. Muchos de los dioses se agrupaban en familias, un matrimonio de dioses con un dios hijo. Se llamaban tríadas, porque eran 3, o sea, un dios hombre, un dios mujer, y tenían un dios hijo. Horus, que vimos acá, era el hijo de Osiris, que está acá. Junto con Isis, la diosa de la fertilidad y la maternidad. La esposa de Osiris forma una de las tríadas más populares entre la población. Amon-Ra, que vimos acá, que era la fusión entre estos dos, la mezcla, estaba casado con Mut, que no sale acá.
diosa del cielo y madre de todo lo creado, y su hijo era el dios lunar Khonsu. La representación de los dioses variaba. A veces podían aparecer de figura humana, ven como esto que aparece acá, de figura humana, como animales y también combinando rasgos animales y humanos, como vemos acá, por ejemplo, esta que tiene cabeza de gato y cuerpo de mujer, este que tiene cabeza de, no sé, un lobo parece acá y cuerpo de hombre, o este de halcón, ¿vieron? Esas son las combinaciones que ellos tenían los egipcios. Vamos a seguir viendo. Sí, ¿cómo? ¿Quién habló? Yo es que tuve problemas con el internet, pues se me desconectó la reunión. Ay, bueno, pero te pudiste conectar ahora, genial. Estábamos viendo los Sí. distintos nombres de los dioses que habían en Egipto y que se agrupaban algunos en familia, ¿bien? Por ejemplo, un dios hombre con una dios mujer y tenían un hijo por lo general. Por ejemplo, este que era Horus, donde era Horus, este de acá, era el hijo de Osiris y de Isis, ¿bien? Y que cada uno contaba una historia, que bueno, que esas historias vamos después a verlas, cómo eran, por qué significaban, eran historias como que eran historias fantásticas, ¿bien? Vamos a seguir viendo. Sobek, por ejemplo, el dios del agua, era un cocodrilo. Tawaeret, protectora de las mujeres embarazadas, una mujer con cabeza de hipopótamo. Anubis, el dios de los embalsamientos, era un hombre con cabeza de chacal. Miren, a ver si está Anubis acá. Esta era la cabeza, este es el chacal, ¿ven? Yo pensé que era un lobo, no, esta era la cabeza de chacal. Tot, el protector de los escribas, tenía cabezas de ibis, un ave zancada con pico curvo. A ver, ¿ven este acá? Este es el animal, ibis. Mat, la diosa de la justicia, en cambio, siempre se representó como una mujer que llevaba una pluma en la cabeza. ¿Ven? Esta que está acá es una mujer y esta es la pluma que tenía en la cabeza. Bien, ya vamos a ver qué significaba esta pluma. Como vimos en la clase anterior, los sacerdotes eran un grupo muy poderoso. Miren acá donde estaban situados los sacerdotes, estaban por debajo del faraón, muy importante. Influían en las decisiones políticas y sus templos recibían importantes donaciones de tierras y riquezas de los faraones. Bien, vamos a ver entonces, esta sociedad egipcia que vamos a ver era una sociedad politeísta que creían en muchos dioses. Pero, ¿siempre fue así? No. Vamos a ver que un faraón intentó hacer que todos creyeran solo en un solo Dios. Vamos a ver quién fue. Intento monoteísta. Miren esta es una estatua, la cabeza de una reina que se encontró en el antiguo Egipto. Miren qué bonita que era esta reina. Ya vamos a ver cómo se llama. En el siglo, ¿qué siglo será este? A ver, ¿alguno sabe? La X, ¿qué significaba? El siglo XVI, Bien, vamos con el 10, que este es el 10. Muy bien. La B corta significaba un 5. Bien. Y este solito significa... Uy, se me fue. Ahí está. Y este solito, la I sola, significaba un 1. Entonces uno lo podía contar. Si estaba acá adelante, por ejemplo, si esta I estaba ahí podemos decir que es siglo XVI. Entonces, como está acá adelante, exacto, es el siglo XIV. Muy bien. Entonces, en el siglo XIV, antes de Cristo, se hace montón, el faraón conocido como Amenhotep IV decidió realizar una reforma monoteísta, o sea que quería que su pueblo, Egipto, creyera solo en un solo Dios, en la que fue
ampliamente apoyada por su bella e influente esposa, la legendaria Nefertiti. ¿Ven? Esta es la reina Nefertiti. Estableció el culto a un dios único, y este dios único lo llamó Atom. Bueno, él tenía la capital acá en Tebas, ¿bien? Y él decidió que, bueno, que no se tenía que creer en los demás dioses, que solo se tenía que creer en Atom, ¿bien? ¿Qué pasa? Desarrolló también una política pacifista y abandonó las conquistas de sus antecesores, porque Egipto era una civilización que le gustaba tener muchas tierras, que conquistaba, bien, porque si vemos acá en la pirámide, vemos nosotros que los funcionarios, los soldados, eran un sector muy importante de la sociedad, bien. Pero él era pacifista, o sea que no quería guerras. ¿Qué pasó cuando muere? Cuando muere, su sucesor, que era Tutankamón, abandonó esa reforma. Se volvió al tradicional politeísmo. O sea, cuando él muere, este faraón, como los demás todos creían en dioses, imagínense, volvió de nuevo a lo mismo. O sea, solamente le duró su reinado. Vamos a ver para qué servían todos estos dioses. ¿Qué decían que servían? ¿Por qué habían tantos? Un juicio en el más allá. Los egipcios creían que existía otra vida después de la muerte, una vida de ultratumba, y que ésta dependía de la conducta en que la persona había tenido mientras vivía. ¿Bien? Entonces era como si te portabas bien, ibas a tener una vida más allá. Y si no, vamos a ver qué le pasaba. El alma era sometida a un severo juicio ante 42 dioses, o sea, muchísimos dioses, presidido por Osiris. O sea, Osiris, este que vimos acá, era el que hacía los juicios. Dado que según su leyenda, Osiris había muerto, esperen que copie 2 veces lo mismo. Ahí está. Dado que según su leyenda Osiris había muerto y resucitado, aparecía con el cuerpo envuelto en vendas, como una momia. El dios Tot actuaba como escriba y tomaba nota de lo que sucedía en el juicio. El alma era colocada en un platillo de una balanza. En el otro platillo se colocaba una pluma, como la de la diosa Mat. ¿Bien? Esa plumita que nosotras vemos acá. Esa pluma se le ponía en una balanza. ¿Ustedes saben cómo es una balanza? Vamos a buscar unas balanzas antiguas. Vamos a ver, así ustedes ven cómo son. ¿Ven? Son así. De un lado se ponía, esta que está acá. De un lado se ponía el alma y del otro se ponía la pluma, ¿bien? La pluma de esa diosa, ¿bien? Sigamos acá. Un alma más liviana que la pluma merecía la vida eterna junto a los dioses, pero si el alma era más pesada, un ser monstruoso que esperaba junto a la balanza la devoraba y ya no había posibilidad de vida eterna. O sea, los egipcios pensaban eso, cuando ellos morían, ellos iban a ese juicio, entonces en ese juicio veían si habían sido buenos o no. Y si no habían sido buenos y no se habían tenido una buena vida, se los comió un monstruo, ¿bien? Para que el alma pudiera asistir al juicio, el cuerpo debía ser conservado por medio del embalsamiento y luego colocado en una tumba. Vamos a ver lo que era este embalsamiento. No, qué feo que salió esta imagen. La vamos a poner así. Ahí está, así se puede ver. Bien, miren acá. ¿Alcanzan a ver la imagen? Esto que está acá es una fotografía de una momia que encontraron en Egipto. Miren cómo se ve la cabeza, pero lo más bien, se ve oscura porque, bueno, la piel se pone así. Miren, las manos están como así cruzadas y está tapada, ¿ven?
como si fuesen telas. Y acá abajo se ven las vendas que, bueno, que son estas momias. Entonces, ¿qué decían ellos? Para ir a este juicio, sí o sí tenían que tener el cuerpo embalsamado, o sea, en forma de momia. Vamos a ver cómo se hacía. Los egipcios creían que el alma de una persona desaparecía si su cadáver se descomponía, ¿bien? O sea, lo que sucede siempre, si algún animal o una persona se muere, ¿qué le pasa? El cadáver, como ya no tiene vida, ya no funciona, se va descomponiendo, ¿bien? ¿Qué pasaba? Ellos pensaban que si se descomponía, el alma desaparecía. Entonces, como se desaparecía, no querían ellos. Por eso, este era sometido, o sea, el cuerpo de la persona, a un largo y complicado proceso para conservarlo, que se realizaba en talleres ubicados al oeste del Nilo. Al cuerpo se le sacaban las vísceras y el cerebro y se lo desecaba, cubriéndolo con una sal especial llamada natrón. Vamos a ver estos primeros pasos, ¿ven? Tenemos al cuerpo de la persona que había muerto, se le sacaban el cerebro y las vísceras y se las ponían en frasquitos chiquitos, ¿bien? Y luego el cuerpo se lo llenaba de sal, que esa sal era conocida como natrón, ¿bien? Como sale acá. Solo se dejaba el corazón porque se creía que allí residía el alma. Luego, el cuerpo era envuelto en metros de vendas de lino, pegadas con betún. Bien, al cuerpo luego lo envolvían con vendas y lo pegaban con betún. Sobre el rostro se colocaba una máscara que reproducía aproximadamente los rasgos de las personas fallecidas. Bien, o sea, el cuerpo le ponían una máscara. Las momias se colocaban en ataúdes o sarcófagos. Generalmente eran de madera pintada, que representaban al muerto y podían tener imágenes de dioses. También representaban los ojos del muerto para que éste pudiera ver en el mundo exterior. Ya en la tumba, un sacerdote hacía una ceremonia que se llamaba apertura de la boca, para que el muerto recupere, recupere el habla y pudiera defenderse en el juicio del alma. Una vez terminadas las ceremonias, la tumba se barría para borrar todas las huellas y se sellaba para que nadie perturbara el descanso eterno de la persona que estaba en ella. Si nosotros buscamos acá momias del antiguo Egipto, miren cómo se van a ver. ¿Ven acá estos sarcófagos? Estos eran de madera y adentro se ponía la momia. Y miren cómo estaban estos acá, ¿ven? Súper, súper envueltos en esa tela. Miren, esta es una momia. Era la momia, el sarcófago del rey Tutankamón. Miren lo que esto era pintado con oro. Si vemos acá otras momias egipcias, ¿ven? Esta no se conservó tanto, y no solo hacían momias de personas, sino que también hacían de animales, hacían de gatos, hacían de perros, hasta se encontraron momias de bueyes, ¿bien? Imagínense la cantidad acá, ¿ven ahí? Este era el sarcófago de madera que era pintado y adentro se ponían las momias. Miren estas, ¿ven? Habían momias también de animales. Acá había de perros, monos, ¿bien? Entonces, estas momias no solo se hacían en las personas, sino que también se podían hacer en animales. ¿Para qué entonces los hacían ellos? Los hacían para esto, para que pudieran ir a este juicio, ¿bien? Este juicio y para poder, bueno, vivir la vida eterna que decían estos los egipcios, ¿bien? Vamos a ver un pequeño videíto. Yo ahora les voy a mostrar. Déjenme
A ver, creo que se puede poner así. Ahí estamos. A ver, este. Vamos a ver este video. Ustedes me avisan si se escucha. ¿Bien? Hoy, en Historia, los dioses egipcios. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? Sí, sí, profe. Genial, buenísimo. Porque la vez pasada, ¿se acuerdan que yo les pasé un video y no se escuchó? Bueno, este es un videito que vamos a poner un poquito más lento. Vamos a poner, ahí estamos. Así se puede entender mejor. El antiguo Egipto nos genera una gran curiosidad, ya sea por la grandeza de su civilización o simplemente por el misterio que se ha construido a su alrededor. Para adentrarnos en su mundo y comprender su historia, te presentamos a sus principales dioses. Amón, el oculto, era el rey de los dioses. Se consideraba la divinidad más versátil y conocida. Personificaba el poder creador y lo oculto. Tanto era así que resultaba invisible para los dioses y para los mortales. A su vez, era el protector de los navegantes. Por ello, no es extraño ver su nombre grabado en los timones de las embarcaciones del antiguo Egipto. Ra era uno de los dioses más importantes para los egipcios, puesto que les alumbraba cada día. En definitiva, era el dios del sol. Durante el día se representaba con una cabeza de halcón junto con un disco solar. Cada noche viajaba 12 horas de oriente a occidente por las 12 regiones del Duar, habitadas por monstruos que intentaban detener la noche y hacerla eterna. Fue Ra el que encomendó a Thoth la misión de iluminar en la noche, convirtiéndolo en un dios lunar. Thoth también era el dios de la escritura y de los cálculos. Todas estas características le daban el poder de medir el tiempo y crear los calendarios. Además, permitió el nacimiento de Osiris, Set, Isis, Neftis y Horus el Viejo, añadiendo 5 días nuevos al año. El origen de todo lo existente se atribuía a la diosa Mut. Se la situaba entre el Sol y la Luna como un tercer ojo que mostraba la perfección cósmica. Ante ella se pronunciaban unas palabras cuando alguien fallecía para que su cuerpo no se descompusiera. Isis, a su vez, era la reina de los dioses, la gran diosa madre que reconstruyó y embalsamó el cadáver de su esposo Osiris. Protectora de todas las madres y los niños, representaba la maternidad y el nacimiento. También se le consideraba la institutriz del matrimonio. Como hemos dicho, Osiris era el marido de Isis y uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Conocido como el dios de la resurrección, era el encargado de acompañar a los muertos en su tránsito a una nueva vida. Se le consideraba un antepasado directo de la realeza. Horus fue el dios real más antiguo. Era el señor de la montaña, el lugar por donde el sol asomaba cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en su hijo. De esta forma, Osiris, Isis y Horus fueron la tríada más importante de dioses. En el libro de los muertos, Horus ayudaba al faraón a ascender al cielo. Su forma era la de un halcón. ¿Conocías estos dioses egipcios? Déjanos en los comentarios otros nombres que conozcas. Si quieres seguir aprendiendo con historia, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Bien, entonces en este videito alcanzamos a ver cómo eran más o menos súper veloz las historias de estos antiguos dioses. Bien, ahora yo les voy a compartir una actividad que vamos a hacer, que es una actividad de sopa de letras, así que yo ahora les voy a mandar el link. Y a ver, espérenme un segundito, si ustedes están con el teléfono, yo ahora se los voy a compartir, ¿bien? Ahora se los comparto. Iniciar, copiar y ahora, ahí está. Ustedes me avisan si lo llegan a ver. Yo lo compartí ahora por el chat, ¿bien? Ahí en el chat lo compartí. Y ahora se los voy a presentar. Así pueden ver cómo se ve esta actividad que tienen que hacer ahora. Bien, esta es la actividad que vamos a hacer
ahora de práctica con lo que vimos recién. Que yo eso se los voy a subir a Classroom, ¿bien? Que es este texto. Y a la actividad que es esta, ¿bien? Vamos a hacer clic ahí y vamos a comenzar, ¿bien? Tenemos que poner el nombre y apellido e iniciamos, ¿bien? Y vamos a ver la religión egipcia, busca las palabras y luego en tu carpeta tienes que definirlas. Vamos a iniciar. Tienen que buscar las palabras politeístas, Tebas, familias, Anubis, sacerdotes, Nefertiti, embalsamiento y Mubilla. ¿Bien? Y una vez que buscaron y encontraron todas esas palabras, tienen que escribir en sus carpetas una pequeña definición de cada una, de lo que vimos con respecto. A ver, familia no van a poner, ¿se considera familia? No. Tienen que fijarse en el texto, que nosotros acá vimos que los dioses se agrupaban en familias. ¿Bien? Eso así me van a poner. Entonces vamos a ir resolviendo. Por ejemplo, ¿encontraron de estos alguna palabra? ¿Pudieron entrar o no? ¿Sí? Sí, estoy buscando palabras. Encontré Ay, dos. bueno, genial. Buenísimo. Bueno, y así ustedes van a buscar entonces todas las palabritas y esas palabritas va a ser la actividad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo acá encontré embalsamiento y entonces yo hago embalsamiento así y ahí encontré. Y así van a ir buscando todas las palabritas. ¿Bien?